Entonces, esta actividad decía que en el siguiente sistema de poleas, la velocidad en C es de 200 milímetros sobre segundo y la aceleración en C es de 150 milímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración angular en B pedían la aceleración normal en B en centímetros sobre segundo al cuadrado, como dice ahí. Dice centímetros sobre segundo al cuadrado. Y pide la aceleración total de la polea B en centímetros sobre segundo al cuadrado también. Es decir, todo lo está pidiendo en la polea B. Y entonces acá tengo esto. Entonces lo que debo entender es que todas las cantidades tangenciales son iguales. Es decir, la cantidad tangencial que actúa sobre P, sobre C y sobre un punto acá van a ser exactamente iguales. Entonces acá yo voy a tener una aceleración tangencial, una velocidad tangencial, una aceleración tangencial, una velocidad tangencial, una aceleración tangencial, una velocidad tangencial exactamente iguales, tanto para la polea A como para la polea B o tanto para el punto C. Entonces, lo primero que piden acá es encontrar la aceleración angular de la polea B. Entonces, lo que se entrega, según encabezado, es la aceleración no angular, sino que se entrega la aceleración tangencial, es decir, la aceleración lineal en C. Entonces, lo que hemos hecho acá sería esto, ¿no es cierto? Bueno, esto no lo pedían, sí, pero igual creo que lo calculé. Ah, pero probablemente esto lo calculé porque lo piden acá en B, pues, para sacar la normal, porque piden la normal parece, ¿no? Y para la normal sí o sí yo necesito saber la velocidad angular, ¿no? Ya, entonces es importante calcular igual la velocidad angular en B. Entonces la velocidad angular en B, se sabe que en B hay una velocidad tangencial, ¿ya? Una velocidad tangencial, que la velocidad tangencial sería la misma velocidad lineal que está en el punto C. Entonces esa velocidad lineal se entrega acá, que son de 200 milímetros sobre segundo. Como lo pueden ver, ahí estaría, son 200 milímetros sobre segundo. Ya, entonces con esa velocidad, ¿no es cierto? La coloqué ahí y lo dividí en 600. 600, si alguien pregunta por qué 600, no veo el 600. Bueno, el 600 está acá porque son 60 centímetros. Y 60 centímetros al convertirlo a milímetro serían 600. Que un centímetro tiene 10 milímetros, ¿no? Y como son 60 veces 10, serían 600. Entonces, al dividir, en este caso daría 0,33 radianes sobre segundo. Se entiende que esto está en milímetros y los milímetros se cancelan y quedando lo que es el radian. Esta sería la velocidad angular de la polea B. Ahora, si quisiera saber la velocidad angular de la polea A, obviamente es diferente a la de la B, ¿no es cierto? Porque tienen igual tangencial, pero distinta angular, porque el radio es diferente. Ya, el inciso A está pidiendo la aceleración angular de la polea B. Entonces, para calcular la aceleración angular de la polea B, yo necesito establecer lo mismo. Obviamente esta es una fórmula que está despejada, porque la fórmula dice que la aceleración tangencial es la angular por el radio, ¿no? Entonces acá yo lo que hice es despejar, pasar el radio dividiendo. Lo mismo acá arriba, ¿no es cierto? La velocidad tangencial es la angular por el radio, esa es la velocidad tangencial. Bueno, acá está despejada y lo que se ha hecho es reemplazar. En este caso la aceleración angular, en este caso no son 200, son 150, porque los 200 es la velocidad y la aceleración son 150. Entonces, acá es prácticamente el mismo desarrollo, solamente que estoy trabajando con 150. Entonces los 150 yo lo divido en 600. Y eso daría 0,25. Eso serían 0,25 radianes sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración, en este caso, angular. Ya, entonces ya tendría el primer inciso. El primer inciso está pidiendo lo que es la aceleración angular de la polea B. Estaría lista. El segundo inciso pide la aceleración normal, que lo estoy calculando ahí, sí, la aceleración normal.
Pero para poder calcular la aceleración normal, yo necesitaba la velocidad angular. Entonces, por eso es que saqué la velocidad angular en B, porque la necesito acá. La aceleración normal es la angular al cuadrado, o elevada a 2, por el radio. Entonces, la angular, que está calculada arribita, si te dan cuenta, nosotros la tenemos aquí. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, ese dato lo coloco ahí. Y lo elevo a 2, ¿no es cierto? Está elevado a 2, está al cuadrado. Y eso multiplicado por el radio, que son 60, porque la están pidiendo centímetros sobre segundo, ¿no es cierto? Al cuadrado, por eso estoy trabajando con centímetros. Y eso usted lo ingresa a la calculadora y daría ese número. Eso es la aceleración normal. Y finalmente la aceleración total en B, obviamente se entiende que en este movimiento, y yo cuando tengo la polea, en la polea tengo una aceleración tangencial y una aceleración normal. La aceleración normal en la mayoría de los casos siempre es más grande que la tangencial. De hecho, debería ser al revés. Pero se entiende que la total es el vector suma de las dos, el que nace ahí. Entonces sería la total. Entonces, como acá se va a formar un triángulo, realmente aquí se forma un triángulo, aunque no me lo crean, se forma un triángulo ahí. Ahí. El rectángulo, sí, pues este vector era más largo acá. Era rectángulo ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente, esta es la hipotenusa, y en este caso, esa, que es esa, sería un cateto, y este sería el otro cateto. Por eso que se forma esa fórmula que viene de Pitágoras. Entonces, la fórmula dice que la tangencial, perdón, la normal, la total, perdón, la total, la aceleración total, que es lo que estoy calculando acá, va a ser la tangencial elevada a 2 y la normal elevada a 2. ¿Por qué 15? Y esos 15 vienen del encabezado, porque dicen que la aceleración lineal, es decir, la tangencial, son 150. Por eso es 15. Solo 150 convertido en centímetros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la normal, la que calculé acá. ¿No es cierto? Esa se ve claramente que sería lo que es la normal, ¿no es cierto? Que está calculada ahí arribita. Ahí está. Esa, ¿no es cierto? Ahí se dejó ahí. Y esta viene del encabezado. Entonces eso se ingresa en una calculadora. Tengan cuidado, tienen una MS. La idea en este caso es ingresarla con doble paréntesis para que dé el resultado, si no, no da. No sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿O no hay pregunta? No acá nada. ¿Ah? No, con el número. ¿No? ¿Nada? Ya. Pasamos al número 2. El número 2 muestra una lijadora, como se explicó anteriormente. Tiene dos tambores, el tambor A y el tambor B, que tienen un radio de 25 milímetros, o sea 0,025 metros. La velocidad nominal, acá dice, que en sí es la velocidad de funcionamiento, es de 2400 RPM, y eso por ser movimiento circular hay que llevarla a radianes sobre segundo. Dice, cuando se apaga, se observa que la lijadora sigue funcionando libremente desde su velocidad nominal hasta detenerse. Y dice que esto se detiene en 12 segundos. Entonces, como lo vimos antes, con esa velocidad angular y con los 12 segundos, y se sabe que se detiene, en este caso yo puedo calcular la aceleración angular. La aceleración angular es muy importante porque con ella yo puedo calcular la aceleración tangencial. Y acá me piden que determine la velocidad tangencial y la aceleración total. Y la aceleración total, lógicamente, necesito la aceleración angular porque debo tener la tangencial. Entonces aquí dice, primero debe realizarse la conversión de unidades, en este caso para lo que es la velocidad angular inicial. Entonces esta velocidad angular inicial, que son 2400 RPM, se amplifica por 2pi sobre 60. Entonces, si yo multiplico todo esto por 2pi sobre 60, yo debiese obtener ese resultado que está ahí. Ese resultado ahí, que es de la conversión. Ahora, acá se entiende que para llegar a esto está resumido, pero técnicamente la fórmula es esta misma que está acá abajo. Esa es la fórmula. Entonces, lo que se debió haber hecho ahí era que en esa fórmula
yo tenía que despejar la aceleración angular. Entonces en esa fórmula este pasaba restando y en este caso el t pasaba dividiendo. Y en este caso, como uno de estos era 0, ese era 0, porque era el final se detenía, ese era 0, al final iba a quedar esto al reemplazar. Al reemplazar esa cantidad ahí, y los 12 acá, y iba a quedar esto de acá. Entonces iba a quedar lo que eran los menos 251,33 radianes sobre segundo, que es la velocidad angular nominal, en radianes sobre segundo, iba a quedar dividido por el tiempo, que eran 12 segundos. Y eso daba menos 20,94 radianes sobre segundo al cuadrado, o menos 20,94 radianes sobre segundo al cuadrado. Bueno, este es muy importante para calcular lo que es me sirve para dos cosas. Es para calcular lo que es la velocidad angular a los 8 segundos, y también me sirve para poder calcular la otra pregunta, que es la aceleración normal, que me permite calcular la tangencia, ¿no? Ya, entonces acá lo que vamos a calcular es la velocidad angular en v a los 8 segundos, puesto que con ella yo puedo responder la primera pregunta, porque la primera pregunta, recuerden que piden lo que es la velocidad tangencial. Velocidad tangencial es lo que piden ahí. Ya, entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar. La inicial vale eso, esa es la aceleración y ese sería el tiempo, que son 8. Al resolver eso, que serían los 251,33 menos 20,94, y eso lo multiplico por 8 y obtendría 83,81. Y eso se mide en radianes sobre segundo, que sería la velocidad a los 8 segundos. Bueno, la velocidad después de ser apagada, esa sería la velocidad inicial y esa sería la velocidad final. Entonces, acá lo que estoy calculando yo es la velocidad tangencial, en este caso en C. En este caso, ¿dónde está? Ah, en C, acá está, en C, en ese punto. Para calcular esta velocidad tangencial en C, yo necesito el radio. Entonces, tendría la velocidad a los 8 segundos, que es la velocidad que yo necesito para calcular la tangencial a los 8 segundos en C, y el radio que existe en el punto C, que serían 0,025 metros o 0,025 metros. Perdón, 0,025 metros, eso quería decir. Se multiplican esas dos cantidades y daría 2,1 o 2,1, en este caso metros sobre segundo. Recordemos que el metro ocupa el lugar del radián, porque en sí el radián no hay unidad de medida coherente, porque el radián es el cociente entre el arco de radio R en metro y el radio R en metro. Entonces es una cancelación de metro sobre metro. Si estoy trabajando en metro, estoy trabajando en centímetros, sería centímetro sobre centímetro. Ya, entonces en sí el metro ocupa el lugar ocupa la posición del radián, así carepalo. ¿Ya? Tendría lo que es la velocidad tangencial al multiplicar estas dos cantidades por 0,025, obtengo eso. Bueno, tengo 2,09525, sería un resultado aproximado, ese sí. La aceleración normal es la angular al cuadrado por el radio. Bueno, ahí yo tengo el radio por la velocidad angular al cuadrado. Bueno, es lo mismo. ¿Ya? El radio sería 0,025 o 0,025 y la velocidad angular sería 83,81 y eso queda elevado a 2. ¿Ya? Todo eso está elevado a 2 por si acaso. Y eso daría en este caso el 0,025, eso lo multiplico yo por 83,81. Pero esta última va elevado a 2. Entonces no olvidar eso, que si no, no va a dar. Da 175,6. Y eso sería metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración normal. Ahora, para calcular la aceleración, perdón, eso sería la aceleración normal. Para calcular la aceleración total, yo también necesito la tangencial. Entonces, por eso que era importante calcular ahí arribita, como decía, la aceleración angular. Porque con la aceleración angular
multiplicada por el radio daría lo que es la aceleración tangencial. Entonces, al multiplicar estos dos números, yo obtengo ese número de ahí. ¿Ya? Acá este no va elevado al cuadrado, no, pues la unidad acá es al cuadrado. Entonces esto es diferente a lo que está arriba, porque arriba todo eso está al cuadrado. Entonces hay que destacar eso también. Ya, entonces tendría las dos aceleraciones que me interesan. Entonces las dos aceleraciones se ingresan en la fórmula, se eleva al cuadrado lo que es la tangencial y lo que es la normal también al cuadrado. Y a ese resultado le aplicamos raíz obteniendo ese resultado que está ahí. ¿Ya? Bueno, acá está el ángulo, pero no lo piden, pues no piden el ángulo que se forma, porque eso es independiente. Bueno, es bien complejo el tema del ángulo, porque el ángulo yo tengo que especificar de dónde lo saqué, si lo saqué en relación a la normal o si lo saqué en relación a la tangencial. Y pasamos al último problema. Yo cuando subí inicialmente la tarea, bueno, tenía un error, porque en sí los datos que estaban en el problema no eran los que estaban acá en la pauta, por eso no me daba el resultado. Entonces lo resubí, en este caso el archivo, no sé, pues dentro de, no me acuerdo cuándo fue lo resubí, pero lo resubí creo que el fin de semana, no recuerdo bien. En este caso no, miento, fines de la semana pasada creo que resubí, para que tuviera los datos correspondientes. Bueno, lo primero dice que un rotor de una turbina de gas está girando a una velocidad de 6.900 RPM. Entonces, se pide acá cuando la turbina se desactiva. Se observa que necesita 4 minutos para que el rotor llegue al reposo. Es decir, se supone que el movimiento es uniformemente acelerado, quiere decir que la aceleración es constante, a eso se refiere. Dice, determine la aceleración angular y el número de revoluciones. Entonces, para calcular la aceleración angular, yo debo recopilar la información correspondiente, que sería, en este caso, la velocidad angular, que sería el tiempo, y hablan de reposo. Entonces, están hablando que finalmente el rotor va a llegar al reposo. Entonces, alguien por ahí me preguntó qué tenía que ver, en este caso, cuando dice antes de llegar al reposo. Se entiende que ese antes de llegar al reposo se refiere justo en el momento que está llegando al reposo, justo en el momento que se está deteniendo, es un poquito antes que se detenga. Entonces, ese poquito antes, bueno, es ínfimo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente yo tengo que calcularlo cuando llega al reposo todo esto. Entonces, se entiende que esa cantidad es la velocidad angular inicial, acá se realiza la conversión, se multiplica en este caso por 2pi radianes sobre revoluciones. Como saben ustedes que acá las revoluciones se cancelan de forma cruzada, las vueltas, ahí, y ahí yo la estaría cancelando de forma cruzada, y quedarían los radianes. Entonces la unidad que tengo ahí es radian sobre minuto. Entonces necesito también cancelar los minutos, para que me queden radian sobre segundo. Ahí se cancelan los minutos. Entonces después ustedes lo multiplican esto, que serían las 6.900 por 2pi radianes sobre 1, y después eso lo multiplican por 1 sobre 60. Y eso daría lo que es 722,57. Bueno, lo voy a comprobar por si hay algún error. Serían 6.900 por 2pi, y eso lo divido en 60, ¿no? Sería 722,5663. Bueno, ahí está aproximado a 57. Ya, ahí tendría yo lo que es la velocidad angular. La velocidad angular, esta final es 0, porque habla acá de reposo. Dice que llega al reposo ahí. Y bueno, acá nos mostré la conversión esta, pero la conversión de esta, en este caso recordemos que eran 4 minutos. Eran 4 minutos, y estos 4 minutos acá yo lo estoy convirtiendo a segundo. Entonces acá yo sé que yo tendría en este caso 60 segundos. Eso es un minuto.
Entonces al final yo lo que estoy haciendo acá es multiplicar por 60. Entonces si 4 lo multiplico en 60 debe ser 240. 4 lo multiplico por 60 son 240 segundos. Puesto que los minutos se cancelan. Ese minuto se cancela con ese otro minuto. Ahí se cancelaría lo que es minuto. Y de esta forma ha quedado acá lo que es la aceleración. Entonces ahora el desarrollo en este caso sería el que continúa. Se coge esta fórmula para calcular lo que es la aceleración angular, que es lo que estoy calculando porque es lo que se pide. Y obviamente se reemplaza. La final es 0, la inicial es la que tengo, la aceleración es lo que estoy pidiendo. Pero acá lo que hice es despejé. Pasé esta restando, después pasé el tiempo dividiendo. La ordené y después reemplacé. Reemplacé esa cantidad ahí, conservé el negativo que está acá arriba y reemplacé el tiempo acá abajo. Al resolver eso dio menos 3,011, perdón, menos 3,011, sí, 11 radianes sobre segundo al cuadrado. Lo otro que se pregunta es el número de revoluciones que ejecuta en ese tiempo, en ese momento. ¿Cómo calculo ese número de revoluciones? Esto se calcula de la siguiente forma. Bueno, acá tengo los mismos datos de arriba, ese sería el mismo dato que estaba arriba, ese también, ya, y este dato lo encontré acá arribita, lo encontré aquí, entonces lo estoy colocando acá. Entonces, para calcular el número de revoluciones, que es el número de revoluciones o el número de vuelta, yo necesito establecer cuáles son el desplazamiento angular, es decir, los radianes. Bueno, entonces para calcular ese desplazamiento angular, que serían los radianes, yo necesito en este caso voy a ocupar esta fórmula. Entonces, la velocidad angular inicial se reemplaza aquí, y el tiempo son 240, más un medio dice, la aceleración es la que obtuve recién, y acá los 240 elevado a 2. Y yo obtengo esta cantidad, ¿ya? Pero acá, como le comenté que inicialmente tenía malo este problema, porque estaba ocupando otro dato que no era, y acá se traspasó ese error. Entonces, no puedo seleccionar eso. Voy a tener que escribirlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No puedo editar aquí? A ver si estoy editando ya. Serían esos 86, 700. Y entonces, el 86.700 lo multiplico por 1 sobre 2pi. Y ahí yo obtendría en este caso lo que es 13.798,73, porque no se puede aproximar a 4. Y ese sería el número de vueltas que da ahí. Y eso era todo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Haría la actividad que en relación a la próxima materia, la materia que tengo acá. Ya, aquí se pone complicado. Ya, entonces, acá hablan de lo que es la velocidad absoluta y la velocidad relativa en el movimiento en el plano. Ya el movimiento en el plano se refiere acá, pues, es decir, todos los tipos de movimiento que existen en este caso en un cuerpo. Dice que la velocidad absoluta v sub ev de una partícula B, ya, se refiere acá, ¿no es cierto? De una placa se obtiene con esta fórmula. Pero esta fórmula nosotros la vamos a construir, no es que esa sea específicamente. Es específicamente para encontrar la velocidad en B. ¿Ya? Para encontrar la velocidad en B. Dice que la velocidad en A corresponde a la traslación de la placa con A, mientras que la velocidad B respecto a A, ¿no es cierto? Se asocia a la rotación de la placa en torno a A. Y mide con respecto a los ejes centrados en A de orientación. Entonces acá lo que tenemos que hacer nosotros es formar un sistema de referencia. ¿Ya? Esta es la clave. La clave para llegar a esta ecuación es que yo tengo que centrarme en un sistema de referencia. Yo acá tengo dos lugares donde puedo realizar mi sistema de referencia. Puede ser en A o en B. ¿Ya? Y aquí es donde yo necesito la imaginación de ustedes.
Entonces, si yo para hacer valer esta ecuación, yo tengo que, si voy a encontrar la velocidad en B, la velocidad que está en el punto B, en ese punto, yo debo colocarme, en este caso, en un punto de referencia. Si voy a encontrar la velocidad en B, obviamente debo tomar mi punto de referencia en A, en el otro lugar. ¿Ya? Entonces yo estoy tomando mi punto de referencia en el punto A. Entonces imagínense ustedes que es una barra. Y en esa barra ustedes se localizan en A. Es decir, se localizan aquí. Ahí en A. Ahí. Ahí, imagínense que se ponen ahí, se suben ahí. Ustedes están sentaditos en ese, imagínense que es un eje y ustedes están sentados en el eje. ¿Estamos, no? Ya. Entonces, si la velocidad del punto B, como se indica acá, pues recuerda que yo estoy rotando nada, ¿no es cierto? Estoy rotando nada. ¿Dónde tengo la flecha ahí? Estoy aquí. Si la velocidad en B va hacia acá, ¿no es cierto? Y la velocidad en A va hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde rota esto? Bueno, en esta figura se queda claro hacia dónde rota. Pero imaginemos que yo estoy sentadito en el eje, en el eje estoy sentado, y en este caso yo, al rotar esto, voy bajando, ¿no? Y esto se va moviendo de forma horizontal hacia acá. ¿Hacia dónde rota? ¿Rota en sentido horario o en sentido antihorario? Y la figura lo muestra así para dónde rota, sí. Pero eso es lo que cuesta. Imaginarse hacia dónde rota. ¿En qué sentido estaría rotando, chicos? Antihorario, profe. Antihorario, ¿no es cierto? Porque yo acá voy bajando mucho y esto de acá no baja, esto avanza para el lado, ¿no? Entonces lo que está produciendo es que acá yo tenga un mayor avance y acá no tenga avance para abajo. Entonces hace que esto rote así. Ya. En el movimiento del plano dice que va a ser la traslación más la rotación. ¿Ya? Y esto va a ser en torno a, porque yo he colocado como mi sistema de referencia el punto A. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en el punto A, la traslación va a ser hacia abajo. Hacia abajo se traslada. Por eso que acá en traslación yo estoy colocando solamente la velocidad en A. La velocidad en A. Pero alguno me podría decir, ¿por qué en B no colocó la velocidad en B? No, porque la velocidad en B no está en traslación, pues, está solamente la velocidad en A en traslación, ¿no es cierto? La velocidad en B no está en traslación. Si yo definí mi sistema de referencia en A, la velocidad que esté en el punto A va a ser la velocidad que va a estar en traslación. Entonces yo tiré mi sistema de referencia en A, entonces la velocidad en A está en traslación. La que se traslada es esa. Le voy a colocar un acá abajo rojo, ya. Esa es la que se traslada. Esa se traslada. Esa. Que sería la velocidad en A. Y si yo tengo mi sistema de referencia acá en A, quiere decir que esto va a estar rotando en torno a, ¿no es cierto? Esto va a rotar en torno a. Ya, porque yo estoy en mi sistema de referencia en A. En A ya estoy fijo. Yo estoy sentado en A, por tanto estoy fijo en A. Y para que exista esta rotación, va a haber una velocidad tangencial que va a producir esta rotación. Y esa es la velocidad que se conoce como relativa, que es una velocidad que está en el punto B respecto al punto de rotación que es el punto A. Esto está respecto al punto de rotación que sería en A. Y ahí tendría esa velocidad relativa. Entonces, acá esto es de la siguiente forma. Acá, la traslación, yo tengo que sumarle la rotación. Entonces, ¿a quién tengo en traslación? A la velocidad en A. Más la velocidad que produce la rotación, que sería la velocidad en B. B sobre A, ¿no es cierto? Sería la velocidad en B, que es la que quiero calcular. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay pregunta? ¿Quedamos clarito? Ya, veamos otro caso.
Ahora yo cambié el sistema de referencia. Como cambié el sistema de referencia, recuerde que antes yo quería calcular la velocidad en v. Entonces, al cambiar el sistema de referencia, lo que quiero calcular en la ecuación ahora es la velocidad en a. Eso sucede al cambiar el sistema de referencia. ¿Qué quiere decir que he cambiado el sistema de referencia? Quiere decir lo siguiente, quiere decir que ahora yo lo que quiero calcular, o en este caso donde me quiero colocar, es en b. Entonces ahí es donde estoy marcando. Ahí yo estoy ahora, imagínense que ahora me estoy sentando ahí ahí está el pasador, me estoy sentando ahí ahora. Entonces ahora si esto se mueve, obviamente yo me estoy moviendo de forma horizontal, ¿o no? ¿Sí o no? Me estoy moviendo de forma horizontal, ¿no es cierto? Porque estoy sentado ahí en ese eje. Ya, si esto se está moviendo acá, me estoy moviendo de forma horizontal. Me estoy moviendo hacia acá. Dígame, ¿alguna pregunta? No, profe, disculpe, es que se me encendió solo. Ah, ya. Está hablando de una otra persona, ya. Yo me estoy moviendo de forma horizontal. Entonces, si me muevo de forma horizontal, quiere decir que en este caso la traslación va a ser la velocidad en v. La velocidad en v es la de traslación. Porque mi sistema de referencia, yo lo tomé en el punto B ahora. ¿Ya? Entonces, si yo tomo mi sistema de referencia en B, la velocidad de traslación es la velocidad en B. ¿Ya? ¿Se acuerdan que antes yo había tomado mi sistema de referencia en A? Entonces, cuando lo había tomado en A, yo decía, si lo tomo en A, la velocidad de traslación es la velocidad en A, ¿o no? Ahora no, la velocidad de traslación ahora es la velocidad en B, porque cambié el sistema de referencia. Entonces, el movimiento en el plano, en este caso, va a ser igual a la traslación más la rotación. Y en el movimiento en el plano, usted en el diagrama coloca las velocidades absolutas. La velocidad en A y la velocidad en B. Ya. Entonces, si yo me muevo supuestamente aquí, tengo que ver para dónde rota esto. Bueno, va a rotar para el mismo lado, ¿no es cierto? Si yo me coloco acá, ahí, yo me traslado así, me traslado de forma horizontal. Entonces yo, si observo ese punto de arriba, voy a observar que ese punto de arriba está bajando, ¿no? Entonces, si ese punto está bajando, yo veo que técnicamente esto debiese estar rotando para acá. Si baja, pues, ¿no? Para que rotase en el otro sentido, si rotase para acá, en este caso tendría que estar subiendo, pues, ¿no? Porque si rotase para acá tendría que quedar vertical, entonces debe subir más arriba. No, pues yo veo claramente que esto está bajando, porque la velocidad va para abajo esa. Entonces esto tiene que bajar. Entonces técnicamente tiene que rotar en sentido, en este caso antihorario también. Entonces, ¿cómo planteo la ecuación? Yo lo que quiero descubrir acá es la velocidad en A, entonces va a ser la velocidad en B, que es la traslación, más la rotación, ¿no es cierto? Que va a ser la velocidad relativa, ¿no? Ahora va a ser, velocidad relativa va a ser de A con respecto a B, ¿no? Porque va a ser la velocidad en el punto B respecto al punto donde yo tengo mi sistema de referencia donde está rotando. Bueno, lo que dice acá que nótese que las dos velocidades relativas tienen la misma magnitud, que sería el largo de la varilla por la velocidad angular. Pero tiene sentido opuesto, porque recordemos que esta viene para acá y la otra iba para allá, pues, ¿no? Por lo tanto, la velocidad relativa depende del sistema de referencia. Sí, va a depender del sistema de referencia, porque, o sea, al cambiar el sistema de referencia, la velocidad relativa va a quedar acá. Si yo antes lo tenía acá, la velocidad relativa estaba acá, ¿no? Por eso hay que ser cuidadoso, como dice ahí, en cómo yo realizo el esquema, dónde coloco mi sistema de referencia. Eso quiere decir que para un mismo problema, usted puede tener dos sistemas de referencia distintos. No necesariamente puede hacerlo con el mismo sistema de referencia. Entonces, ahora lo que después, obviamente, en la suma vectorial, usted recuerde que para sumar vectores tiene el método del triángulo, que es para sumar vectores, porque acá tiene dos vectores. Usted sabe que el vector suma, que es el vector A, va a ser el vector velocidad en B más la velocidad relativa A sobre B. Y obviamente ahí va a sumar una suma de forma triangular. Ya, aquí está el primer problema.
Ya, entonces acá imaginemos que tenemos dos émbolos. Uno que está en A, que ese émbolo viene bajando, y un émbolo que está en B, que se está moviendo de forma horizontal. Ya, el que está bajando, como se indica ahí, lleva una velocidad en A. Y esa velocidad en A dice que es de 20 milímetros sobre segundo. Dice que si se mueve en A, se mueve a una velocidad de 20 milímetros sobre segundo hacia abajo. Entonces acá me piden que determine la velocidad del émbolo en B hacia la derecha. Sí, esta va hacia la derecha, va hacia acá, ¿no es cierto? Y la velocidad angular AB, es decir, la velocidad angular que tiene esta varilla. Es decir, acá se calcula aquí cuánto es lo que está girando, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo tomé, ¿qué punto tomé como referencia acá en este mono? A ver, caso me están llevando la idea. ¿Tomé mi referencia en A o en B? No sé si alguien se dio cuenta de eso. ¿Dónde está mi sistema de referencia? ¿Yo estoy localizado en A o estoy en B? ¿Dónde estoy observando el movimiento? ¿En A o en B? ¿O no me escucho? En A. ¿En A? No. Estoy en B, po. ¿Y por qué sé que estoy en B? Porque la velocidad de traslación es la velocidad B, po, ¿no? Acá donde dice traslación con B. Yo me estoy trasladando en B, po, ¿no? Y otra cosa más. Y acá el mono sale que aquí, mira, si no se te das cuenta, ahí está el pasador, ¿o no? Entonces el pasador estaría en B, po, porque me estoy trasladando en B, po. Y acá la ecuación también me dice, porque recuerde que la ecuación sería la velocidad de traslación, ¿no es cierto? Que es la en B, más la velocidad relativa, ¿no es cierto? Y eso va a ser la velocidad en A, po, ¿no? Entonces yo me estoy trasladando en B. Estaría como la... De hecho, es la misma ecuación que tengo acá, po, ¿no? Esta misma, ¿no? Me pasé. Perdón. Esa misma. Ahí sí. Ya. Entonces, la velocidad en A hacia abajo y la velocidad en B hacia acá. Esta es la incógnita. La velocidad en B es la incógnita de la de traslación. Y esta es la velocidad relativa que hace la rotación. El L vale 300 milímetros por si acaso. Entonces, una vez que tenga eso, entonces acá está lo mismo, pero arribita, yo en este caso tengo que ver cuál es la dirección que tiene cada vector. Hay tres vectores. Dos velocidades absolutas, que son las velocidades de los extremos de la varilla, y una velocidad relativa, que es la velocidad que en este caso produce la rotación de la varilla. Entonces yo ahora tengo que encontrar la dirección de cada uno de los vectores. Son tres. Tengo el vector celeste, que es la velocidad en A. Tengo el vector amarillo, medio amarillento así, ¿no es cierto? Que es el vector V, y está acá también. Y tengo el vector verde, que es la velocidad relativa. Ya. ¿Cuáles creen ustedes que es el vector que me causa un problema? ¿El A, el B o el A sobre B? ¿O no tienen ni idea? ¿No? Ya, yo les respondo. Bueno, si tienen mucho silencio, quiere decir que me están entendiendo poco. Ya, pero yo entiendo, porque esta materia es media complicada. Ya, ya, entonces voy a la línea. Mire, este vector está sobre el eje Y. Entonces no hay ningún problema. No tengo problema con ese. Este segundo vector está sobre el eje X. Acá tampoco tengo problema. Y este vector no está ni sobre el Y ni sobre el X. Entonces es el que me causa problema porque voy a tener que averiguar ese ángulo que coloqué 30 ahí. Y tengo que ver caso efectivamente es 30. ¿Ya? Entonces yo sé que con este formo un ángulo de 90 con eso. Entonces yo voy a imaginarme lo siguiente. ¿Qué pasaría si esta varilla
yo aumentar el ángulo de 30. Voy a ver caso efectivamente coloqué el 30 bien ahí, pues a lo mejor lo coloqué mal, ¿no es cierto? A lo mejor el 30 va abajo y tengo todo esto malo, ¿ya? Porque obviamente esto no lo revisé. A ver, veamos dos formas. Una es que yo puedo formar un triángulo aquí. Esta es la primera. Ahí. Ahí tengo un triángulo, ¿no? Si tengo 30 acá, aquí tendría 90. Por lo tanto, acá arriba, ¿cuánto tengo? 60, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto tengo aquí? ¿Cuánto me mide ese ángulo ahí, el que marqué de color azul? 30, ¿no es cierto? Y entonces por eso que yo, entonces esto lo tengo malo aquí. El 30 realmente no va ahí, parece, ¿no? No, pues según ese triángulo el 30 va abajo. Entonces ahí tengo un error. ¿Ya? Entonces vamos a mover, este 30 realmente va acá abajo, ¿no? Porque según la figura que hice yo, eso estaba cachando, que hay un error ahí. Si yo tengo esto aquí, ahí y ahí, según lo que dijimos, aquí había 60, por lo tanto aquí había 30. Entonces ese 30 se repite ahí. Y me fijé, y la otra forma de ver el ángulo también es imaginando lo siguiente. Es colocando esto así. Entonces el vector está aquí, ¿no? Ahí. Ya. Entonces, este ángulo de aquí, si yo me alejo, si yo aumento este ángulo, sucede que arriba me acerco. Es decir, si esto lo coloco más paradito, mire, ahora lo voy a dibujar más paradito, si yo me alejo, agrando este ángulo de aquí lo agrando, este de arriba se achica. Mira, pero vamos a hacer la misma figura ahora, pero lo voy a hacer más exagerado. Ahí. Esto siempre 90. Fíjense, el de arriba se achica. Recuerda que aquí esto está así. Este está grande ahora, miren, fíjense. ¿Y qué pasó con el de arriba? Se achicó, ¿no? ¿Se fijaron, no? ¿Que el de arriba se achicó? Entonces quiere decir que realmente este ángulo de acá, obviamente no se copia aquí. El que se copia aquí sería el complemento. Ya. Continuemos. Bueno, este ángulo hemos dicho que está mal aquí. Este ángulo va acá. ¿Ya? Entonces esto está malo. ¿Ya? Pero aquí lo vamos a revisar de nuevo. Entonces hemos dicho que este ángulo está acá abajo. ¿No es cierto? Por lo tanto, el ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Este de aquí. 60, ¿no? 60. Ya, entonces, si ese vale 60, le vamos a cambiar aquí, le vamos a colocar 60. Ahí sí. Y el ángulo de 30 estaba acá. Ok. Usted, el triángulo no parece lo que es, pero es así, ¿no es cierto? O sea, ahí ese vale 60 y que, o sea, está como mal dibujado, que realmente el triángulo es más chiquitito, ¿no? Eso quiere decir que la velocidad V en este caso es más pequeña. No es tan grande como lo que se muestra ahí, ¿no? ¿Ya? Es más pequeña. ¿Ya?
Entonces, ahora yo tengo que resolver este triángulo. Entonces eso tiene que venir en la otra diapo, en la resolución del triángulo. Pero esto estaba malo porque era 60. Entonces voy a tener que hacer todos los cálculos de nuevo. Pero es cambiar acá los datos, no. Ya, entonces yo tengo este ángulo que es 60. Acá tendría el cateto opuesto. Es el opuesto, ¿no? Entonces, lo que pretendía hacer acá es que recordemos que las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Entonces, si yo quiero calcular en este caso la velocidad en b, que esa es mi incógnita, en este caso, esa velocidad sería el cateto adyacente, ¿no? Es el adyacente y es el opuesto. Entonces, ¿cuál tiene adyacente y tiene opuesto? Tangente. Tangente tiene el adyacente, tiene el opuesto, que sería el 20, y tiene el adyacente, que sería mi incógnita, y tiene el ángulo, que serían los 60, no los 30 como aparecen acá. Entonces esos 30 los vamos a cambiar por 60, porque son 60. Ahí tenía un error yo, estaba calculando el ángulo mal. Cambiamos acá también, que eso no es 30, es 60. Ya, entonces acá yo lo que hice es reemplazar pues, los 20 milímetros sobre segundo, que es la velocidad en A, ¿no es cierto? Que el opuesto, lo reemplacé en opuesto, el cateto adyacente velocidad en B, y acá sería tangente de 60. Entonces lo que hice acá es un cambiazo. Ese pasa multiplicando y ese pasa dividiendo, ¿no? Entonces queda 20 sobre tangente de 60. Y obviamente no es ese resultado que me aparece ahí. Tiene que ser mucho menor. 20 dividido en tangente de 60. Y eso me da 11,55. Entonces el resultado acá era 11,55. Lo cambiamos al tiro. Ya, no lo había comprobado por si acaso no había comprado ninguno de estos ejercicios. Ya, entonces ahí tendría el resultado la velocidad en B, que es lo primero que preguntan, la velocidad en B. Entonces pasamos a la siguiente diapo y tengo que cambiar la velocidad en B, que es 11,55. Ya. Entonces lo que hice acá fue aplicar Pitágoras, porque yo necesito sacar esos 60, sí. Necesito sacar la hipotenusa, que es la velocidad relativa. La hipotenusa sería la velocidad relativa. Entonces la velocidad relativa la coloco en C, la elevo a 2. En A coloco esta velocidad. Debo cambiarla. Y acá los 20. Entonces ahora debo desarrollar eso. ¿Cuántos serían? 11,55 elevado a 2 más los 20 también elevado a 2. Y eso sería 533. Vamos a cambiar esto porque todo esto está malo. Serían 533,40 milímetros cuadrados. Y a eso yo le aplico raíz ahora. Y me daría 23,1 le vamos a colocar. Ya, entonces esta cantidad va a quedar dentro de la raíz. Estoy aplicando Pitágoras. Esto no es difícil. Lo que es difícil es desarrollar el problema. No, eso no es. Por eso voy a tener que mover esta raíz. Ahí sí. Y ahora coloco la raíz encima. Ahí sí. Y ahí sí. Para que dé el efecto, ¿no? Y ahí sí. Ya, y ahora esto, yo le aplico la raíz y eso daba 23,1. Dije, 23,1. Y ahí tendría la velocidad relativa. Ahora, recordemos lo siguiente. Si nos vamos acá, recordemos que esta velocidad es la velocidad relativa.
Y como esa velocidad relativa realmente es una velocidad tangencial en ese largo, en un largo de 300 milímetros, yo puedo calcular lo que es la velocidad angular, ¿no es cierto? Al igual como lo vimos en el problema anterior, pues, ¿no? En el que tenían de tarea ustedes. Ya, entonces acá yo tengo esa velocidad, que esa velocidad era de, ¿cuánto era? Tengo que modificarla acá también. Voy a modificar, tengo que modificar, cambiarla, cambié esta estaba mala, ¿no es cierto? La tenía mala y la cambiamos ahí. Y ahí. Y aquí tendría los 20 y tendría los 23. Ah, ¿qué andaba buscando yo? Andaba buscando... Ya, esa es la velocidad relativa. Ya, el radio es de 30 milímetros. Entonces, recordemos que la velocidad tangencial en este caso sería esa. Andaba buscando esa velocidad. Que era esta, ¿no? Esa. Ya, esa es la que andaba buscando. Debo cambiarla acá. Y acá la tenía en verde. Ya ahí. Ya esa velocidad que tengo ahí, que es la velocidad relativa, sería lo que es la velocidad tangencial, ¿no es cierto? En un largo de 300 milímetros. Entonces la velocidad tangencial es la angular por el radio. Entonces acá dice que la velocidad tangencial, que es la velocidad relativa, sería esa, va a ser la angular AB, que es la que me piden, dice velocidad angular AB, lo que piden, por el radio, que el radio supuestamente estoy rotando en B, sería desde B hasta A, que el radio sería el largo, que son 300 milímetros. Entonces, ahora esta cantidad, que son los 23,1, que es la velocidad relativa, que estarían acá, que serían los 23,1, debo pasar dividiendo los 300. Los 300 pasan dividiendo los 23,1, que estarían acá, y así obtengo la angular. Se cancelan los milímetros con los milímetros, quedan radians sobre segundo. Y obviamente no sería esa cantidad, sino que esto sería 23,1 dividido en 300. Serían 0,07 radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Recordemos que los 23,1 eso estaba en milímetros sobre segundo, al igual que la velocidad que estaba yendo hacia abajo. No sé si tienen alguna duda o tienen muchas dudas. No contestan nada, parecía que estuviera solo. Yo por lo menos ahora entendí un poco mejor. Ya. Porque en algún momento no había entendido. Al principio. Ya. No, o sea, al principio lo que pasa que cuesta entender, porque una cosa cuesta entender para dónde rota la cosa, para dónde está rotando. Cuesta entender para dónde rota, ¿ya? Y una vez que entiendas para dónde rota y te entiendas las direcciones de los vectores velocidades, después al armar el triángulo, obviamente se queda todo fácil, porque si con el triángulo listo queda facilito, ¿ya? Bueno, el taller viene de esto, pero la idea es que yo ahora en este caso, después de esto, yo les voy a dejar, en este caso hay unos videos, están los videos en el canal, que tienen que ver con esta materia, para que vayan reforzando si quieren ir viéndolo esto, para que puedan en este caso hacer la actividad. En la actividad traté que salieran puros triángulos rectángulos, ¿ya? Que sea fácil. Cosa que después, más adelante, ya la próxima semana, podemos ver algo que no sea con triángulos rectángulos. ¿Ya? Porque ahí tendría que ocupar el teorema del seno o del coseno. En este caso, la ley del seno es la ley del coseno cuando ya los triángulos no sean rectángulos.
porque eso va a pasar más adelante, ya no van a ser rectángulos los triángulos. Van a haber triángulos no rectángulos en algunos problemas. Entonces, si yo voy acá, entonces voy a ir a la página INACAP con ustedes. Ustedes aquí, no sé si yo le cargué, aquí arriba, hasta aquí está. Aquí está la lista de reproducción. Esa lista. ¿Ya? Y en esa lista de reproducción, ustedes tienen que ver los videos que vienen a continuación. Que esto que dice cinemática del cuerpo rígido. Todos esos que están ahí. Todo eso que viene para abajo, en este caso, es de la materia. Y de hecho, este que viene aquí, este de aquí, ese de ahí, técnicamente el que viene, que le coloqué yo en la... Viene ¿cómo se llama? En la actividad, ¿ya? Pero viene con otros datos, ¿no? Entonces, la idea es que con este video ustedes puedan realizar esa actividad, ¿ya? Aquí por si acaso soy famoso en este tipo de videos, y yo por si acaso. Casi todos tienen sobre 2000, porque hay muy poco. Ese tiene 11.000, fíjense. Y porque de esto hay poco. No hay mucho video de esta información. Ese tiene 7.000. Ese tiene 20.000. Pero eso es la otra materia. ¿Ya? Pero que también con esa otra materia se puede hacer esto. Y ese también es de otra materia. Todos tienen sobre 1000, si se dan cuenta, porque no hay mucho de esto. En este caso no he visto muchos ejercicios de... Por el momento todavía no han aparecido youtubers que suban videos de esta materia. Muchas y muy pocas. Por ahí hay uno que lo hace en este caso con determinante, porque en sí esta es la forma que yo he visto más fácil de explicar esto. Y la otra forma se va mucho en este caso el análisis vectorial, y en este caso sería más complicado. Esta es como la forma más fácil de explicar esto, como lo toma el libro BIR. Todos los otros libros de dinámica he visto yo, y los ejercicios lo toman de otro punto de vista, lo toman desde el punto de vista de multiplicación de vectores, porque al final son productos de vectores, en este caso. Y eso pues, chicos. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Claro, por acá. Nada. No, por acá tampoco. Ya. Por ahora la idea es que vean esos videos que están en la lista de reproducción, los primeros, que sería hasta la materia esta de hasta el del pistón, parece, ¿no? Hasta ese. ¿Cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 5. Esos 5 que están ahí es de esta materia. Vamos a cambiar acá. Ese. Ya, estos 5 que están aquí, esos 5 de ahí, es de esta materia. Esos 5 de ahí es de esta materia. ¿Ya? Bueno, el primero es más sencillo. Después debiesen ir complicándose un poco más eso. Especialmente ese del pistón, que la idea es que con el del pistón, la idea es que puedan ustedes realizar en este caso el trabajo que tienen a mediados de semestre. Porque a mediados de semestre recuerden que después de la prueba, que a fin de mes, tienen que estar trabajando en un trabajo después, pues, ¿no? Y ese trabajo va a ser en función de ese ejercicio del pistón. Bueno, eso lo habíamos comentado antes. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, imagino que hay dudas, ¿ya? Pero la idea es que por el momento, yo creo que a mediados de semana, yo creo que arreglo el Power, y en el Power voy a tirarle más videos ahí. En este caso, voy a tirar lo voy a tirar ese como una clase, como la segunda clase, para que en este caso, más lo que tienen ahí, puedan desarrollar en este caso la actividad que era fuera del aula.
¿Ya? Fuera del aula. Bueno, ahí vemos para cuándo le dejamos la fecha para la actividad fuera del aula. Si quieren esa la aplazamos una semana y me dicen ustedes, en este caso, cómo van a estar la próxima semana con la actividad. Caso pudieron lograr hacer algo o no pudieron lograr hacer nada. Si de aquí a la próxima semana me escriben ahí y pueden no lograr hacer nada, en este caso el próximo martes tendría que hacer ver más problemas de este tipo. Para que puedan hacer la actividad que está ahí, ¿no? Pero por el momento ahora no, por el momento ahora les dejo planteados los videos, esos que están ahí para que los vean y a ver caso entienden, qué es lo que entienden. No sé si alguien quiere preguntar algo. La prueba entonces para fin de mes, profe. La prueba a fin de mes, sí, a fin de mes la prueba. Porque en sí, para la prueba tengo que llegar a ver ese problema que tengo marcado en rojo, porque es el que me interesa que lo sepan hacer, para que con ese problema puedan ustedes resolver hacer el trabajo, ¿ya? Con ese problemita. Esa es la idea principal. ¿La actividad se la tenemos que mandar a usted de nuevo de vuelta, no, profe? Sí, tienen que mandarla por correo. La idea es que antes de la próxima semana. Pero por eso tengo que ver la próxima semana si la pudieron hacer o no. Ya, perfecto. ¿Me entiende? En caso de no llegar a los resultados, igual le vamos a decir que nos explique. Exacto, esa es la idea. Por ejemplo, esa actividad usted la puede hacer o sea, la idea es que esa actividad usted la puede hacer con ese video. Por lo menos con ese video puede hacer un ejercicio de la actividad. Ya. Y yo voy, y el otro, la idea es que el otro vaya en la clase que le suba, pues en el PPT. Lo que pasa es que si yo voy al PPT, lo que seguía en el PPT era esto. El otro que venía en el PPT era como este, el 2. Pero lo que pasa es que el dibujo el dibujo lo hice en un programa, en algo que se llama transparencia, que le llamo yo. Entonces, como esto estaba pensado para el video, la transparencia la tengo que pegar acá, colocar en la imagen como transparencia acá. ¿Ya? Y en este caso, esa imagen transparencia no la puedo colocar acá. Entonces, por eso que no la tenía acá, la tenía en otra parte, la imagen. Pero esa imagen sería en relación al otro problema. Este sería como el otro problema, parecido. Ah, ya. ¿Ya? Parecido al otro. Parecido al otro que viene en el taller. Entonces la idea es que de aquí al fin de semana la idea es tener listo este video. La idea de este video, la idea que está contemplado para 5 ejercicios. Ah, ya. Bueno, algunos critican de que el tema sí, igual me ha demorado un poco los videos, pero ahora voy a cambiar un poco la metodología. Ahora la idea es que yo haga más clases, en este caso acá por Team. Esa es la metodología. Que realice más clases por Team y esas clases las comparta a la plataforma de INACAP. Porque eso es lo que hago, las clases igual las grabo yo y después las subo a la plataforma. ¿Ya? Porque igual esa clase queda ahí en la plataforma. Por lo menos debiese quedar hasta fin de año. En este caso lo que no pasa con Team, porque la clase de Team dura como 2 semanas, ¿no? Pues, ¿no? ¿Cómo? Y la clase de Team dura 2 semanas, parece, ¿no? Son como 20 días. Sí. Y después obviamente el video se borra. No sé cómo se ha comportado Team ahora con los videos. No sé qué me puedan decir. Pero yo trato en este caso de casi siempre de ir subiéndola. Si a veces no sube porque estamos con mucha pega, no he subido, pero casi siempre igual hay un respaldo de algunas clases que van a estar subidas arriba de la plataforma. Mediante la suba a YouTube, y de YouTube comparto el link, ¿no? De forma oculta. ¿Ya? Porque parece que a veces han tenido problemas con la parte de los videos en tiempo. No sé si le ha pasado eso a ustedes. ¿O le ha Igual es funcionado? medio complicado descargar los videos. Porque ahora no se pueden ver así como online, solamente hay que descargarlos para poder verlos. ¿Ya? Y al descargarlo... Eso es lo que me ha pasado a mí. No, está claro que hay que descargarlo. ¿Ya descargarlo cómo funciona? Ese es el problema, a veces como que no se descargan completo y no deja abrirlo. Ya, Pero igual es como va por el internet. ya, Y es malo, es más complejo descargarlo, porque son pesados los videos, pesan harto. ya. Ah, entonces, por ejemplo, si tú tienes mal internet,
al descargar el video no se descarga completo ese. Te tira como un error. Descargarse completo, no se puede abrir. Che, ya. Y eso es lo que pasa. O te queda cortado, me decías también. Exactamente. Ya. Y ahí no tiene ni un brillo porque perdiste la clase, pues, ¿no? Sí, Exactamente. la ventaja que tiene el online que tú puedes volver a repetir la clase, pues. Esa es la ventaja que tiene una clase del online, considero yo, pues, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, usted sube las clases de YouTube y ahí en YouTube uno puede verlas súper fácil. Y se ve con buena calidad también, pues. Claro, sí, pues. O sea, entonces así lo vamos a hacer ahora. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando la pantalla. Entonces, por eso que también decido hacerlo así, porque al hacerlo así es fácil que ustedes puedan llegar al video. Bueno, yo sé que tengo que trabajar un poquito más, sí, porque después tengo que renderizar el video, subir el video. Entonces eso que me demora un poco más de tiempo a veces. Pero el hecho que yo lo grabe así, por ejemplo, si yo tengo mal internet, probablemente lo que cuando después vean el video de la clase ustedes lo van a ver clarito. Porque yo lo que estoy grabando es la pantalla del computador, po. Y lo que voy a subir es algo que lo grabé en el computador, no es algo que lo grabé mediante una conexión a internet, pues esa es la diferencia. Obviamente que después lo subo a internet, pero usted en internet ese video lo puede descargar. Y obviamente la plataforma de YouTube, como lleva años y años en esto, obviamente decodifica los videos de tal forma que uno con un internet no tan bueno puede ver videos, pues, ¿no? Claro, tiene razón. Por eso me pasa a mí, porque yo con un internet malo me puedo meter a YouTube y yo puedo ver el video. No sé, pues si mi internet está muy malo, lo pauso y hasta que cargue, ¿no? O lo puedo descargar en este caso en algún dispositivo, es fácil descargar de YouTube, ¿no? ¿Ya? Por eso que la clase Sí, estaba pero fija así. es mejor verlo nomás así online, o sea, un video de YouTube. Sí, sí, pues, o sea, y uno pasa metido en YouTube también, pues no sé si a ustedes les pasa eso. Por lo menos yo, pues, puede ser que donde subo video a YouTube ando metido en YouTube. No, yo creo que la mayoría de la sociedad pasa metido en YouTube. Claro, en las redes. En las redes, sí, sí. Instagram se comparten videos, Twitter, ¿no es cierto? Bueno, aunque el Twitter como más de los mayorcitos, no sé si se meten tanto a Sí, Twitter Twitter ustedes. es más para los viejitos, el Twitter. Sí, más para los viejitos. Que es como más de noticias, po, el Twitter, po. Es como más de noticias más formales, po. ¿O no? Exactamente. Sí, Sí, de noticias más formales, por eso. Ya, pues chicos, dejaría hasta aquí esto y en este caso cualquier consulta me escriben a Tim. Si tienen alguna duda sobre ejercicio del que quedó dependiente taller, de algún video que esté cargado en la plataforma. Y por último, si no pueden resolver, no entendieron la materia, porque yo sé que esta materia es difícil de entender, ¿ya? De hecho, por ejemplo, yo el semestre pasado, porque realmente los otros profes que antes hacían dinámica, realmente no pasaban esto. Y esto realmente es dinámica. ¿Me entienden? Esto es lo que se ve en dinámica. Y, y de hecho, técnicamente en algunas universidades ven esto. Y a lo mejor la única diferencia es que a lo mejor ven ejercicios más complicados, ¿no? Pero es la materia que se ve. ¿Me entienden? Entonces, técnicamente, esto es lo que aparece en el programa, por eso lo tengo que ver así. Y gracias a Dios que tienen el trabajo, porque si esto fuera sin trabajo, generalmente pasarían unos síncronos, porque cuesta entenderlo, cuesta entender el concepto. Y por ejemplo, el año pasado yo me acuerdo que le estuve adiestrando a una profe, en este caso acá, para este ramo. Pues, y la profe encontraba peludo este ramo, ¿cachai? Encontraba peludo, que no entendía el problema que tenía con los cabros, cómo le explicaba para dónde giraba, y encontraba peludo, siendo que ella era matea acá cuando estudiaba en acá, ¿ya? Entonces, ¿qué le queda a los alumnos, pues, no? Obviamente el tramo de entender esto no es tan sencillo, entender el concepto del movimiento, eso es lo que cuesta, ¿ya?
Porque después, obviamente, al formar el triángulo es facilito, pues si aplicáis teorema del seno, teorema del coseno nomás, o las razones trigonométricas nomás, ¿ya? Ahí te queda facilito nomás. Pero, o sea, no es como cálculo, algunos encuentran peludo, pero cálculos son casi puras formas, no sé cómo la vida ustedes en cálculo. No sé qué experiencia tienen en cálculo ustedes. Ahí estamos dándole. Tan difícil o no? Ahora se puso un poco más complicado con los límites. Ya. Pero en los límites tienen que borrar la puntita nomás, pues. ¿O no? Explíquese, pues, profe. ¿Qué tipo de límite están viendo? Algebraico, me imagino, ¿no? Algebraico, sí. No, porque me decía, esto es borrar la puntita. Ya con esto es como talla esto nomás. No sé si te lo enseñó esto el profe, Meri. No sé, pues si yo tengo un límite. Ah, pero esto recuerden que acá lo tengo en el. Aquí están los límites. ¿Dónde están los límites? Ahí está. No sé, pues si yo tengo algo sumamente básico. No sé, pues que tienda a 2. Y acá no tengo una fracción. Que arriba lo voy a dejar que sea x cuadrado menos 4. Y abajo que sea x menos 2. Bueno, de hecho tiene que ser x menos 2. Entonces, si reemplazo el 2 acá serían 4. 4 menos 4 es 0, ¿no? Si reemplazo el 2 acá sería 2 menos 2 es 0, ¿no? Entonces, siempre pasa esto, pues chicos. Esto es la técnica de borrar la puntita. Decía que x tendía a 2, ¿o no? ¿Dónde está la flecha? Ahí está. Tiende a 2. Ya. Entonces, imagínense lo siguiente. Imagínense que esa puntita de aquí, no sé, no me resulta como en la, en la pizarra. Esa puntita, imagínense que la borra. ¿Qué pasa si borras la puntita? ¿Qué te queda? X menos 2. X menos 2. Entonces quiere decir que lo que produce el 0, 0 es el X menos 2. Po. Entonces quiere decir que acá arriba aparece también un X menos 2. Entonces acá, porque recuerde que el límite siempre se escribe. Entonces cuando yo tengo esto acá, y esto es ultra básico esto, ¿no es cierto? Entonces yo quiero decir que arriba tiene que aparecer un X menos 2 y abajo un X menos 2. Entonces lo único que tienes que buscar tú, y aquí yo no estoy aprendiendo una técnica de factorizar, po. No estoy ni siquiera viendo que es una suma por diferencia, no, nada de eso. ¿No es cierto? Lo único que tengo que ver yo, que acá tengo que ver qué es lo que me falta para llegar a esto de acá, po. Porque yo sé que el X menos 2 fue el que se fue, po. Ese es el que se va. Se va. Entonces aquí tengo que ver qué es lo que me falta acá para llegar al X cuadrado menos 4. Bueno, lo que te falta es el X más 2, ¿no? Porque X por X es X cuadrado y menos 2 por más 2 son menos 4, ¿no? Y si se fijan, al borrar la puntita me decía que era X menos 2. Pues. Entonces el X menos 2 es el que tenés que cancelarlo. No sé, pues si tiene un límite que dice que X tiende a 1. Quiere decir que tienes que eliminar un X menos 1, arriba y abajo. Y todo esto que son así se hacen así. Pues. ¿Ya? La única diferencia que a veces, no sé, pues a veces lo que se elimina es un 2 menos X. Y ahí como que no te sirve. Pero igual podría factorizarlo por algo negativo. Pero en el 80% de los casos siempre esto va a ser válido. Siempre va a ser válido eso. Siempre yo voy a poder eliminar ese con ese, así. El X menos 2, porque borré la puntita y esta puntita aquí la eliminé. Y al eliminarla ahí queda X menos 2, ¿no? Esa es la que yo le digo la técnica de borrar la puntita.
Obviamente cuando te aparece algo largo arriba y algo largo abajo, obviamente conviene, po, porque lo elimináis al tiro, po, ¿no? No sé si le habían enseñado esa. No, profe. ¿No? No Mira. se pillería. Así que buena. Mire, prueben los límites que le aparezca ahí. En este caso. Y un consejo. El problema que tienen los límites es que no lo van a poder hacer con un programa. Con Photomat no sirve. Porque el profe se va a dar cuenta, al tiro si lo hace con Photomat. ¿Ya? ¿Y saben por qué? Porque aparece algo que se llama L'Hopital. Y L'Hopital dice que yo tengo que derivar la función de arriba y la función de abajo. El tema es que ustedes todavía no ven derivación, po. Entonces, el L'Hopital es una técnica para encontrar límites complejos. Los límites complejos se hacen con L'Hopital. Y dice que debo derivar la función de arriba y la función de abajo. Y si yo derivo la de arriba y derivo la de abajo, esto quiere decir que el límite se hace fácil de entender. Y así lo hace el Photomat. El Photomat aplica L'Hopital para resolver los límites. Y el profe se lo va a colocar malo si lo hacen así, porque obviamente tenían que hacerlo de la forma que lo hicimos acá, ¿no es cierto? Factorizando, ¿no? Si ve que el L'Hopital dice, no, pues no aplica L'Hopital, porque todavía yo no te enseño a derivar. Entonces no puedes resolverlo así porque no te he enseñado a derivar. Y obviamente se va a dar cuenta al tiro que lo hiciste con un programa de eso, porque todos los programas de eso te lo hacen con L'Hopital. Derivan arriba y derivan abajo.